Hola, bienvenidos a Divagando, bienvenidos a un nuevo episodio más. Y el día de hoy vamos a hacer un episodio muy especial, muy interesante, porque vamos a hablar acerca... no vamos a hablar ni de un presidente, mucho menos de política, menos de una guerra, tampoco vamos a hablar de una empresa. Hoy vamos a hablar sobre un artista, o bueno, un hombre que hizo revolución y solamente necesitó su guitarra, que llevó conciencia con mucha sencillez ante todos sus oyentes, con una guitarra y una férrea voz, y sobre todo un pensamiento bastante contestatario. Quizás este artista no lo conocen mucho, es un artista muy interesante, los invito a que lo conozcan, y es que estoy hablando del señor Ali Primera, el cantor del pueblo y la voz de la dignidad. Para quien no lo conoce, los invito a que se queden porque es un episodio bastante interesante. Este señor cantó verdades incómodas con una voz serena, fue un símbolo de resistencia, pero sus letras demostraban rebeldía. Hoy vamos a hablar sobre la obra Vida y Muerte de Ali Primera, el cantor del pueblo venezolano. Ali Primera Rosell nació el 31 de octubre de 1941 en un barrio llamado Corazón de Jesús, que se encuentra en la península de Paraguaná, en estado Falcón. Eso es al occidente de Venezuela, un estado costero muy bonito. El barrio donde él nació era una zona árida, pobre, empobrecida, marcada por el abandono y sobre todo por las desigualdades que aquejaban al país en ese tiempo. Ali Rafael Primera fue el mayor de 7 hermanos, hijo del matrimonio entre Carmen Adela Rosell, una ama de casa, y Antonio Primera, quien era trabajador de una empresa petrolera, un cargo bastante simple, que con el sueldo del padre les alcanzaba para poder sobrellevar su vida en Venezuela en ese tiempo. Cuando Ali Primera tenía apenas 3 años, su padre muere en un accidente que se suscita dentro de un pozo petrolero en esta empresa llamada Creolé. Es una de las empresas extranjeras que se encargaban de explotar el petróleo en ese tiempo. La familia obviamente queda completamente destrozada, queda sumida en la pobreza. Y bueno, desde entonces Ali sintió el peso de la desigualdad, sintió el abandono, sintió la tristeza. Y para más o menos los 9 años, él ya se encontraba vendiendo periódicos, lustrando zapatos y sobre todo recolectando botellas vacías para luego venderlas a la chatarra o al reciclaje para poder hacer unas monedas y así ayudar a su mamá con la carga diaria. Recordemos que él era el mayor de sus 7 hermanos. Obviamente la necesidad y el trabajo duro lo hicieron madurar rápido, pero también dentro de él se despertó una sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno. Empezó a desarrollar sentimientos en contra de toda la desigualdad, en contra de todas las injusticias que aquejaban su vida y que aquejaban la vida de quienes rodeaban su círculo. Ali Primera obviamente encontró un refugio en los libros, en la poesía, en la música, y sería esta última la que le serviría o la que se convertiría en un arma para decir lo que piensa, para llevar un mensaje y para volverse quizás un símbolo de lucha, de rebeldía, de conciencia y de revolución. Que revolución dentro de estos países de Latinoamérica es una palabra un poco fea, se le ha dado otras connotaciones, pero separemos un poco lo político de lo artístico, ya después entramos en eso. Ali Primera durante su adolescencia se mudó a Caracas, estudiaba en las noches y trabajaba en el día. Una vez terminado el liceo se le dice en Venezuela, decidiría entrar a la Universidad Central de Venezuela, donde estudiaría ingeniería en petróleos, ingeniería petrolera, una muy buena carrera. Recordemos que su padre trabajó en una empresa petrolera, entonces se sabía que eso servía como sustento
o que era una entrada de dinero bastante buena para las familias de aquel entonces. Obviamente Ali I, en la década de los 60, ya cuando era casi un adulto, ya cuando era un adulto prácticamente, esta década se decanta o se hace, durante esta época se hace muy conocida el proceso de la Revolución Cubana, cuando empieza Fidel Castro, cuando empieza el Che Guevara y todo este asunto de las guerrillas latinoamericanas. Gracias a esto, Ali I se convierte en una persona que compagina sus pensamientos o que embona sus creencias dentro del marxismo, el comunismo, las ideas radicales de izquierda, y sobre todo se afianza o se compromete mucho con causas populares. En el año 1969 recibiría una beca del gobierno venezolano para estudiar ingeniería petrolera en Rumania, para culminar sus estudios en ingeniería petrolera. Irónicamente, Rumania es país de un bloque socialista. Para ese entonces, en Venezuela, el presidente no era para nada socialista. Pero bueno, estando en Rumania se da cuenta de que su vocación no era técnica, sino social, sino humana, no era científica, sino humana. Y en 1972 se cambiaría de carrera y terminaría sus estudios en ciencias políticas. Es decir, Ali I sí terminó la universidad, fue un estudiante excelente, por lo que obtuvo su beca, y terminaría teniendo su título en ciencias políticas en la Universidad de Bucarest. Fue en Europa, exactamente en Alemania, en donde grabó su primer disco, que lleva por nombre Gente de mi Tierra. Y bueno, desde ahí empezaría a componer canciones con un tono de bastante denuncia, donde hablaba del pueblo venezolano, donde hablaba de la pobreza, la represión y la falta y necesidad de la justicia social. Luego de esto, en el año 1973, Ali I regresaría a Venezuela. Acomodamos un poco la cámara. Ahí. En 1973, Ali I regresaría a Venezuela. Ya no sería un estudiante lleno de ideas, de ilusiones y con quizás otro tipo de creencias, sino que ya volvería a Venezuela como un cantautor muy maduro, con ideas claras, con ideas con ideas muy radicales sobre lo que sería la izquierda, el socialismo, o bueno, estas ideas, ¿no?, de que siempre se vendieron del lado soviético. Y gracias a que tenía una guitarra en el hombro, ese mismo año fundó su sello independiente llamado Cigarrón Producciones. Obviamente, él ocuparía su sello para hacer sus propios discos, producirlos él mismo y él mismo distribuirlos sin intermediarios comerciales. Desde entonces, desde 1973, Ali I grabaría alrededor de 15 álbumes, entre ellos, y para nombrarlos algunos que los tengo aquí anotados, sería Gente de mi Tierra en 1972, De una vez en 1973, Al pueblo lo que es del César en 1974, Canción mansa para un pueblo bravo, uno de los mejores álbumes, ese sería del año 1976, Con el alma en un hilo de 1977, En la vía de 1978, Por si no lo sabía de 1979 y Entre la rabia y la ternura, el cual grabaría en el año de 1980. Ali I, una constante que podemos notar es que era un tipo bastante constante en su trabajo y que le gustaba siempre estar sacando temas, estar actualizado. Y bueno, para terminar, uno de sus mejores discos es Yo no sé filosofar. Muy bueno, la verdad. Y bueno, hablamos de los discos, ahora hablemos de sus canciones. Una de sus canciones más famosas es la conocida Abre Brecha, la cual, de forma resumida se los digo, es un canto de lucha, dignidad y resistencia, pues en el canto se evoca y te inspira a no dejarte sucumbir ante las desigualdades sociales, a no callar ante algún abuso y a ser empático con el de al lado, a respetarlo, a comprometerte con tu entorno y a ser una persona que converja en un pensamiento colectivo. Canción mansa para un pueblo bravo, una de las mejores canciones que tiene este señor.
Es un retrato sensible hacia el pueblo que resiste en silencio. Y es que, para quien no lo sabe, Venezuela durante estos años también afrontaba una crisis, porque el problema de Venezuela no solamente es el hijo de puta de Chávez, y mucho menos lo ha sido el hijo de puta de Maduro. Ellos son el resultado de muchísimos años de problemas, de muchísimos años de desigualdad y de muchísimos años de ignorancia. Y bueno, en fin, ese es tema para otro video. La mejor canción de Ali Primera, si me lo permiten, es Los que mueren por la vida. Es una canción que tiene una frase muy cruda de entrada que dice: los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Los que mueren por la vida es un canto contra la indiferencia y que se queja ante la injusticia. Por ende, es una canción bastante fuerte de escuchar, es una canción muy directa y es una canción que merece la pena que le den la oportunidad en algún momento. Y bueno, obviamente luego tenemos Paraguaná, Paraguanera, No Basta Rezar, Mamá Pancha, Techos de Cartón, que incluso Techos de Cartón, el señor Marco Antonio Solís, si no me equivoco, hizo un cover de dicha canción y mucha gente la conoce. Es gracias a Marco Antonio Solís y no sabe que esa canción es de Ali Primera, no sabe que esa canción es de música protesta y quizás no entienden mucho el contexto de la canción. La canción es una canción hermosa, los invito a escucharla, no les voy a adelantar nada. Cuando puedan, escúchenla y conózcanla. Y bueno, Ali Primera siempre tocó en sindicatos, en universidades, en plazas, en parques, y la verdad nunca fue necesario que se involucrara con grandes medios, que se hiciera promoción en canales o en medios de comunicación masivos, porque no lo necesitaba. No lo necesitaba. Su voz, sus letras, su canto, si bien eran bastante directos y denunciaban muchas cosas que quizás llegamos a pensar no le gustan al sistema, su voz viajaba en cassettes que se grababan en una casa, en panfletos que se pegaban en una pared, en boca del chofer del autobús que te llevaba en la mañana al trabajo. Lo conocían las personas que te vendían el café cuando ibas tarde a tu trabajo, cuando ibas tarde a la universidad, cuando ibas tarde a la escuela. Por eso es que Ali Primera se hizo conocido. No necesitó publicidad, no necesitó ir a un canal, presentar una canción o pagar alguna payola en radio. No, nunca lo necesitó, nunca lo hizo. De hecho, sus canciones ni siquiera sonaban en la radio, sino que más bien se hizo conocer de forma orgánica gracias al boca a boca que se conoce. Y mucha gente le agarró mucho cariño, mucha gente lo empezó a admirar y mucha gente se afilió a su pensamiento y a su doctrina de una Latinoamérica unida, de una Latinoamérica fuerte, y que quizás está por ahí ligado un poco al pensamiento bolivariano, no del chavismo, no de los hijos de puta estos, no, sino de lo que promovía Simón Bolívar, que es un tema más profundo de lo que uno cree. Y que creo que vale la pena hacerle solo un video a ese estilo de pensamiento que promovía Bolívar, para lo cual hay que leer mucho, hay que leer muchísimo, y créanme que lo estoy intentando y estoy ya buscando la información, pero entre más leo me parece que no es suficiente. O sea, entre más textos, artículos o libros leo sobre la vida de Simón Bolívar, me siento más incompleto en cuanto a pararme aquí o sentarme en este caso y hacer un video explicando un poco sus pensamientos y sus ideologías. Ali Primera era un militante muy activo y ferviente del Partido Comunista de Venezuela. Pero bueno, más allá de los partidos o de los actores políticos, Ali Primera era un revolucionario ético y profundo. Es decir, era alguien de cepa, alguien ortodoxo, alguien que creía en una idea y no en idealistas, alguien que seguía ideologías y no ideólogos, alguien que seguía una tendencia y no a los personajes que representaban dicha tendencia. Por eso también es conocido por sus fuertes críticas hacia los mismos partidos a los que él formaba parte. Él era una persona bastante arraigada a su creencia, es decir, era un revolucionario de la mata, era alguien que no se iba a ir por las ramas nunca y que creía fervientemente en lo que decía tal y como está la letra. O sea, él era un creyente así.
Bueno, siempre estuvo convencido de que el arte debía estar al servicio del público, es decir, del pueblo, rechazaba el capitalismo, denunciaba la explotación petrolera sin medida por parte de empresas extranjeras que venían a los países a crear el extractivismo. Se quejaba mucho o denunciaba mucho a los gobiernos entreguistas y se oponía sobre todo a la represión militar. Si bien escuchamos que siempre se quejaba de todo, tenemos que entender que Ali I defendía mucho a la soberanía, a la educación, a la tierra, a la dignidad, al acceso a la salud y a la libertad. A ver, muchos de nosotros escuchamos la idea de que Venezuela antes era el Dubái de Sudamérica. Sí, pero es un país que toda la vida tuvo muchos problemas y tuvo muchas desigualdades. Y las desigualdades, si bien a día de hoy se marcan mucho, en ese tiempo también se empezaban a denotar demasiado. Entonces, bueno, continuando con Ali I, que es algo que les dije, creía en una idea de una América Latina unida, siendo un fiel seguidor del Che Guevara, de Fidel Castro, de Salvador Allende, y cantaba, bueno, no solo por Venezuela, sino también por Nicaragua, por Cuba, por El Salvador, por Chile y por toda la patria grande, como decía él. Él era una persona, si bien era muy arraigado a las ideas de izquierda, tenía una fe profunda, pero esa fe no era religiosa. Creía en la fuerza del ser humano, creía en la ternura como un camino revolucionario y en la organización popular como herramienta de transformación. Es decir, para Ali I, los gobiernos democráticos obviamente deberían fundamentarse sobre todo en la organización social y en la organización popular, perdón. Los gobiernos deberían fundamentarse en la organización popular y sobre todo tenía una frase muy interesante que la anoté, que dice: la canción no puede ser neutra. Si no está del lado del pueblo, está del lado del opresor. A ver, Ali I era un tipo muy interesante en cuanto a ideologías. Obviamente a mucha gente le incomodará el hecho de ser una persona tan ligada a la izquierda, tan pegada a estas ideas quizás un poco chocantes, y que a día de hoy es muy peligroso decir en Sudamérica que tú eres de izquierda por, bueno, todo lo que ha pasado, todas las dictaduras y todos los problemas que se presentan. Ahora, hablando un poco de la vida personal, porque ya hablamos mucho de Ali I como artista. Ali I tuvo muchos hijos, tuvo algunos matrimonios, creo que 2. Y bueno, para quien no lo sabe, el señor Ali I es el padre de Servando y Florentino. Sí, los que cantan de sol a sol te tengo en mi mente. Tú eres la niña que alumbra mi existir. O las que cantan una fan enamorada. Es una lágrima besando una sonrisa. Algo así. Sí, él es el papá. Servando y Florentino son hijos de Ali I. Qué raro, ¿no? La música que hacía Ali I y los pensamientos que tenía Ali I con la música y los pensamientos que tienen Servando y Florentino. Ahí hay un debate interesante. También tienen un hijo también tuvo un hijo llamado Sandino I, que es un poco más conocido, se dedica a llevar un poco los mensajes y mantener vivos los mensajes de su padre. Él sí ha hecho música romántica, mucha música comercial, incluso antes de Servando y Florentino, porque es mayor. Tuvo algún proyecto de musical. Creo que él interpreta el papel de su padre en una película que se hizo sobre Ali I. No la he visto, sé que se estrenó el año pasado, pero creo que es él el que actúa como hace el papel de su padre cuando era joven. Bueno, lastimosamente Ali I fue una persona cuyos pensamientos quizás lo volvieron enemigo público de algunos otros que no pensaban igual, lo volvieron un blanco quizás. Y sería el 16 de febrero de 1985 cuando, saliendo de una sesión de grabación de un estudio llamado El Palacio de la Música en Caracas, porque él toda su vida vivió en Caracas, Ali I sufriría un accidente de tránsito, un accidente automovilístico,
en la autopista Valle-Coche, en el cual perdería la vida de manera instantánea. Junto a su cuñado, ellos dos iban manejando una Toyota. Su viuda, Sol Muset, también cantante, atribuyó, y esto después lo respaldaron las versiones oficiales, a que el accidente se había provocado gracias a fallas mecánicas, es decir, se quedó sin frenos. Fallas mecánicas o exceso de velocidad está entre esas dos. Al final las investigaciones no trascendieron más. Y para muchos actores políticos de sectores, sobre todo de la izquierda, lo de Ali Primera fue un atentado. Lo de Ali Primera fue un homicidio, se puede decir, gracias a que él tenía un perfil político bastante incómodo para el poder y que era alguien que no le temía a los gobernantes de ese tiempo. Como les digo, esto nunca se investigó a fondo y nunca se llegó a una conclusión clara. Claro, obviamente cuando Ali Primera fallece, su funeral fue multitudinario, mucha gente de pueblo, es decir, venezolanos de a pie, se dieron cita, fueron muchos estudiantes, sobre todo estudiantes universitarios, campesinos, obreros, quienes acudieron a despedirlo y lo acompañaron en su última caminata hacia el cementerio del Este, lugar hasta donde descansa el día de hoy. Y en su tumba siempre podemos encontrar flores, guitarras y consignas que quizás invitan a la conciencia. Y es que Ali Primera fue un músico que llevó conciencia con mucha sencillez gracias a una guitarra y a su voz y a su manera tan bonita de escribir. Y aquí quiero entrar en un tema bastante controversial, se puede decir, y es que tras la muerte de Ali Primera en 1985, su figura no desapareció, al contrario, se hizo muchísimo más grande y su legado se hizo mito, su bandera, su consigna, todo se volvió Ali Primera un símbolo de lucha social, un símbolo de conciencia, un símbolo de protesta y un símbolo de inconformidad ante el gobierno, un símbolo de libertad, se puede decir. Claro que obviamente 14 años después vendría el hijo de puta de Hugo Chávez, la mierda esa, porque es una mierda ese man, es imbécil. Y ojalá cuando se murió, ojalá le haya dolido todo. Cuando llega Hugo Chávez al poder en el 99, su imagen se vuelve a ser fuertemente asociada al chavismo, y esto se entiende debido a las letras de Ali Primera y al pensamiento político que coincidían entre Ali Primera y el gobierno chavista. Y es que Chávez se declaró públicamente admirador de Ali Primera, y en sus discursos citaba canciones o frases de sus canciones, y fue quien lo bautizó como el cantor del pueblo. Muchas de sus frases fueron utilizadas dentro de las campañas políticas del gobierno bolivariano. Su música comenzó a sonar oficialmente en actos de estado al comienzo de los programas de Aló Presidente, que eran programas donde Chávez se pegaba 6 horas hablando estupideces y como intro siempre sonaba una canción de Ali Primera. En Caracas, sobre todo, hay muchos murales con el rostro de Ali Primera y sus fotos empezaron a aparecer en ministerios, en escuelas y en comunidades organizadas. Pero aquí es donde tenemos que aclarar algo, y es una aclaración histórica y política. Ali Primera no era chavista, no podía serlo. Ali Primera murió en el 85, 14 años antes de que Chávez asumiera el poder. Lo que sí es cierto es que ambos compartieron muchas ideas, o comparten muchas ideas, como la crítica a la oligarquía, la defensa del pueblo pobre, el antiimperialismo, el sueño quizás de una América Latina unida, la reivindicación del campesino, del indígena y del trabajador. Claro que esto al final el chavismo lo usó como una idea, como una publicidad, un marketing para ganar el poder y volverse más capitalistas que los capitalistas, pero ya les digo, ese es tema para otro video. Y Ali Primera fue una persona tan ortodoxa dentro de los temas de la izquierda que él llegó a ser crítico
con otros partidos de izquierda que, según sus palabras, se alejaban del pueblo, no tenían una ética popular y también hacían entender a Ali I como un hombre autónomo al que no le interesaba llegar al poder. Nunca se lo vio utilizando su voz para encubrir errores o para felicitar aciertos de personas con las que él coincidía. Nunca usó ese poder de convencimiento que él tenía a través de su música o de su palabra, esa credibilidad que él se había creado gracias a su reputación, para defender y tampoco para atacar a nadie. Nunca se lo vio defendiendo estructuras verticales en estos partidos, sobre todo en el Partido Comunista Venezolano, que a día de hoy está peleado con el Partido Chavista, súper raro. Y es que su revolución venía desde abajo. No era un tipo creyente de estas estructuras de poder tan comunes y tan simplistas, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué se lo asocia con el chavismo? Simple, el chavismo se apropió de la imagen de Ali I y, teniendo a dos de sus hijos como Servando y Florentino aliados al partido del extinto Chávez y de Maduro, era fácil creer, ¿no?, que ellos estaban siguiendo el legado de su padre y que Ali I fue chavista y que Ali I, si estuviera vivo, coincidiera con las ideas de Chávez. Pero no, al final ellos se apropiaron de la imagen de Ali I. Y quiero aquí, si cabe mi opinión personal, quiero decir que si Ali I estuviera vivo, fuera el primero que repudiara al gobierno de Maduro y al gobierno de Chávez. No tanto por una idea de aliarse con la gente, sino por su ética, su creencia y la moral que este tipo profesaba dentro de sus canciones. Ali cantó por las mismas causas que el chavismo dijo defender en sus primeros años: la justicia social, la soberanía, el poder popular, la igualdad. Pero eso no significa que su figura le pertenezca a algún partido. Ali no es de ningún partido. Ali I no es de ningún partido. Ali I es del pueblo. Ali I es de la gente, porque a él lo hizo la gente, no lo hizo nunca un partido político. A todos los que luchan por una Venezuela, o bueno, ¿por qué no?, por un Ecuador, por una Colombia, por un Perú, por un México, por donde sea que tú me veas, a todos aquellos que luchan por un país justo, de ellos es Ali I, de ellos sí es Ali I, a ellos les pertenece Ali I. Ali I no le pertenece a ningún partido político. Y quizás, bueno, decirnos que Ali I era chavista y que por eso no hay que escucharlo es una injusticia. Es una injusticia, porque es ver las cosas de una forma tan limitada que no te permite conocer más allá, que no te permite conocer su música, que no te permite conocer su historia y el legado que poco a poco ha ido dejando. Y es que no hay que atraparse solamente en un solo color político, porque el mensaje era mucho más amplio, era mucho más humano y era mucho más universal. El mensaje no estaba destinado nada más a hablar mal de cierto gobierno. Sus mensajes estaban mal para denunciar injusticias que quizás vivimos día a día dentro de nuestros países en Latinoamérica, porque la mayoría de gente que me ve es de Latinoamérica. Entonces, ¿vale la pena que lo escuchen? Sí, obvio que sí. Para cerrar ya el video, porque ya creo me estoy saliendo un poco del guión. Ali I fue un hombre que cantó para todos los hombres que existan durante todos los tiempos. Su palabra no necesitaba permiso, su guitarra no entiende de partidos políticos, su voz sigue y seguirá sonando en los barrios, en las protestas, en las clases de historia, en el silencio de quienes resisten y sobre todo en aquellos que quieren quizás aportar su grano de arena para que el país sea un poquito más justo, para que la sociedad viva un poco mejor y para que quizás ya no soportemos tanta mierda como la que estamos soportando en estos últimos años. Ali I no era chavista, era mucho más que eso, era pueblo y sigue siendo pueblo y va a seguir siendo pueblo y siempre va a ser pueblo, por más que lo quieran pintar de ciertos colores, por más que lo quieran llevar a un lado de la balanza, por más que lo quieran llevar al otro lado de la balanza. Así que si tienen la oportunidad, escúchenlo.
Sus canciones no las van a encontrar en Spotify y mucho menos en Apple Music, las van a encontrar en YouTube. Sí, creo que no hay, el asunto de los derechos de su música todavía no está muy claro y por eso hay compilados de sus canciones en YouTube. Los invito a que las escuchen, son canciones muy interesantes, muy bonitas, y si les gusta conocer algo nuevo, pues ¿por qué no? ¿Por qué no conocer a un artista que quizás en este lado del mundo es muy desconocido, pero que en todo el Caribe es respetado y es admirado de una forma que ustedes no tienen una idea? Gracias por escucharme, gracias por ver este video, gracias a los que den like, a los que lo compartan y a los que decidan dejarse un comentario. Si quizás te dejó pensando en algo, pues házmelo saber, para eso tienes los comentarios. Y los vuelvo a invitar a que si alguna vez se cruzan con una canción de Ali Primera, escúchenla con calma, que quizás en esa canción escuches algo que quizás necesitabas escuchar pero no lo sabías. O quizás en esa canción se te dibuje la idea de un país mejor. O del país que ahora estamos buscando, ¿por qué no? Ecuador, lastimosamente, tuvo el primer trimestre de año más violento de toda la historia y quizás las canciones de Ali Primera nos inviten un poco a reflexionar. Mi nombre es Luis, como ya saben, voy a estar compartiendo estos videos dentro de poco. ¿Por qué dije eso? Mi nombre es Luis, nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos los que lo vieron. Y ya saben, síganme en todas mis redes sociales, que siempre estamos compartiendo muchísimo contenido. Un abrazo y cuídense.